El 8 de agosto de 1974, varios hombres se colocaron trajes de protección contra la radiación y descendieron al interior de un barco en medio del Pacífico. Debajo de ellos, las enormes puertas del pozo lunar acababan de cerrarse bajo la carga. El agua comenzó a drenar y una forma negra apareció lentamente dentro del casco. Era una sección retorcida de un submarino soviético. Llevaba 6 años a más de 5 kilómetros de profundidad y todavía podía contener armas nucleares, documentos secretos y los restos de sus tripulantes. Ningún puerto había visto llegar aquel submarino. Ninguna grúa lo había levantado sobre la superficie. Todo había ocurrido bajo el agua, oculto dentro de un barco que el mundo creía dedicado a buscar minerales. Y mientras los hombres de la CIA examinaban lo que acababan de recuperar, nadie sabía todavía qué secretos seguían dentro de la parte que había quedado sujeta a la gigantesca garra. La historia había comenzado 6 años antes, en una de las etapas más tensas de la Guerra Fría. A finales de febrero de 1968, el submarino soviético K-129 salió de la península de Kamchatka rumbo al Pacífico. Era una nave diésel eléctrica de la clase Golf II. En su interior viajaban 98 hombres, torpedos y 3 misiles balísticos capaces de transportar ojivas nucleares. Su misión exacta permanece rodeada de secretos. Lo confirmado es que debía dirigirse a una zona de patrulla al norte de Hawái y comunicarse con Moscú en momentos previamente establecidos. El mensaje nunca llegó. El K-129 tampoco respondió al siguiente llamado. Para la Marina soviética, aquello solo podía significar que algo grave había ocurrido. Aviones, barcos y submarinos comenzaron a recorrer una enorme extensión del Pacífico. Las tripulaciones soviéticas transmitían llamadas con la esperanza de recibir una respuesta. No encontraron restos. No escucharon a sobrevivientes. Después de una búsqueda extensa, regresaron sin saber dónde estaba el submarino ni qué había provocado su desaparición. Pero la búsqueda soviética no había pasado inadvertida. Estados Unidos mantenía una red de sensores diseñada para detectar explosiones. Los analistas habían registrado señales acústicas inusuales en el Pacífico. Al compararlas con el despliegue de barcos soviéticos, concluyeron que Moscú probablemente había perdido uno de sus submarinos. La información permitió reducir el área, pero localizar una nave en aquellas profundidades seguía siendo una tarea casi imposible. El fondo estaba a más de 5.000 metros. Allí no entraba la luz. La presión podía destruir cualquier equipo que no hubiera sido construido especialmente para soportarla. La Marina estadounidense envió al submarino Halibut, una nave modificada para realizar misiones de inteligencia en aguas profundas. Durante semanas arrastró cámaras, luces y sensores sobre el lecho marino. Cada recorrido producía kilómetros de fotografías oscuras que después debían ser revisadas una por una. En agosto de 1968, las cámaras finalmente encontraron algo. Sobre el fondo del Pacífico aparecía el casco partido del K-129. Estados Unidos no solo había localizado el submarino que la Unión Soviética no pudo encontrar. También conocía su posición exacta, casi 3.000 kilómetros al noroeste de Hawái. Las imágenes llegaron a Diowick y con ellas apareció una oportunidad que hasta entonces habría parecido absurda. Dentro del submarino podían quedar libros de códigos, equipos criptográficos, sistemas de lanzamiento, torpedos y partes de sus misiles. Todo aquello podía revelar cómo se comunicaba la Marina soviética, qué tecnología utilizaba y de qué eran capaces sus armas. Fotografiar el naufragio ya era un logro extraordinario. La CIA quería algo mucho más difícil. Quería recuperar una gran sección. La idea presentaba 2 problemas. El primero era técnico. Nunca se había levantado una carga semejante desde aquella profundidad. El segundo era político. El K-129 pertenecía a la Unión Soviética y llevaba armamento nuclear. Si Moscú descubría a Estados Unidos intentando apoderarse de él, el incidente podía desatar una crisis internacional. Por eso no bastaba con construir una máquina capaz de recuperar el submarino. Había que construir una mentira lo bastante grande para ocultarla.
la CIA formó un equipo secreto de ingenieros y contratistas. Durante meses estudiaron distintas opciones. Usar pequeños sumergibles permitiría inspeccionar el naufragio, pero no levantar una sección de miles de toneladas. Enviar una flota de barcos llamaría demasiado la atención. La única solución viable parecía tan extrema como el objetivo. Construirían un barco completamente nuevo. Desde la superficie, la nave parecería una plataforma comercial dedicada a la minería submarina. En su centro tendría un compartimento abierto hacia el océano, una especie de piscina interior conocida como pozo lunar. Por esa abertura descendería una enorme estructura de acero con garras. La máquina abrazaría una sección del submarino y la elevaría, poco a poco, hasta esconderla dentro del propio barco. La recuperación entera ocurriría bajo la línea del agua. Los barcos cercanos no podrían ver la carga. Los aviones tampoco. Incluso los satélites soviéticos observarían una cubierta que parecía dedicada a trabajos industriales. El diseño resolvía una parte del problema. Todavía faltaba explicar por qué una empresa privada estaba construyendo uno de los barcos más extraños y costosos del mundo. La respuesta fue Howard Hughes. Hughes era uno de los hombres más ricos y enigmáticos de Estados Unidos. Había construido aviones experimentales, producido películas y financiado proyectos que para cualquier otra persona habrían parecido extravagantes. Su fama ofrecía la cobertura perfecta. Si él decía que quería extraer nódulos de manganeso del fondo del Pacífico, pocos considerarían imposible que gastara una fortuna intentándolo. Con su cooperación, la historia comenzó a tomar forma. El barco se llamaría US Glomar Explorer. Oficialmente pertenecía a un proyecto de minería oceánica. En realidad, cada parte importante de su diseño respondía a una misión de inteligencia. La construcción comenzó en un astillero de Pensilvania. A simple vista, el Glomar Explorer se parecía a una enorme plataforma de perforación. En el centro llevaba una torre capaz de ensamblar secciones de tubería de acero. Esas secciones formarían una columna de más de 5 kilómetros, con la garra suspendida en el extremo. El barco también necesitaba mantenerse casi inmóvil sobre un punto específico del océano. Una desviación pequeña en la superficie podía convertirse en un error enorme en el fondo. Motores laterales, sensores y computadoras corregían continuamente su posición frente al viento y las corrientes. La garra era tan grande que no podía ser instalada en un puerto sin revelar el verdadero propósito del barco. Los ingenieros construyeron una barcaza sumergible para ocultarla. La barcaza fue llevada debajo del Glomar Explorer y hundida de manera controlada. Solo entonces la garra pudo ser elevada dentro del pozo lunar, fuera de la vista de curiosos y satélites. Numerosas empresas y equipos trabajaron en distintas partes del proyecto, pero muy pocas personas conocían el objetivo completo. Para algunos, era una operación minera. Para otros, un sistema experimental de carga pesada. Cada contratista sabía solo lo necesario. El secreto costaba cada vez más dinero. Los documentos desclasificados muestran que el proyecto estuvo cerca de ser cancelado por sus sobrecostos. La cifra real todavía aparece censurada. Estimaciones posteriores elevaron el gasto hasta $500 millones de la época. La promesa de acceder a los secretos del K-129 mantuvo viva la operación. El 7 de junio de 1974, el presidente Gilbert Hieck autorizó la misión de recuperación. El Glomar Explorer salió hacia una zona del Pacífico donde, para el resto del mundo, realizaría pruebas de minería submarina. El 4 de julio llegó sobre el naufragio. La tripulación tenía que colocar un barco gigantesco exactamente encima de un objeto que no podía ver, situado a más de 5 kilómetros bajo sus pies. Después debía bajar la garra, unir una sección de tubería tras otra y evitar que toda la columna se desviara o se rompiera por su propio peso. Los primeros días transcurrieron entre ajustes y problemas técnicos. Entonces apareció una complicación que ningún ingeniero podía resolver. Un barco soviético se acercó a observarlos. La presencia del Glomar Explorer en medio del océano había despertado curiosidad.
Poco después llegó otra nave soviética. Durante casi 2 semanas, los barcos pasaron cerca, fotografiaron la operación y vigilaron los movimientos de la tripulación. Los responsables de la misión no sabían cuánto conocía Moscú. Colocaron cajas sobre la plataforma para impedir que un helicóptero pudiera aterrizar. También prepararon un plan para destruir los documentos sensibles si alguien intentaba abordar el barco. Pero detener los trabajos podía resultar todavía más sospechoso. La tripulación siguió bajando la garra. Desde los barcos soviéticos, lo que ocurría parecía compatible con la historia de la minería. Secciones de tubería entraban en el océano y una torre industrial dominaba la cubierta. La parte esencial permanecía oculta bajo el casco. Después de varias semanas, la garra llegó al fondo. Sus brazos fueron colocados alrededor de una sección del K-129 de unos 40 metros de longitud y aproximadamente 1.750 toneladas. El 1 de agosto comenzó el ascenso. La carga debía subir a una velocidad desesperadamente lenta. La tripulación retiraba cada tramo de tubería y aseguraba el siguiente. El peso del submarino, la garra y la columna de acero se transmitía a toda la estructura del barco. Nadie podía observar directamente el estado del casco soviético mientras ascendía. Durante días, la sección se elevó desde la oscuridad. Había superado una parte importante del recorrido cuando varios brazos de la garra fallaron. Al perder apoyo, gran parte de la sección comenzó a desprenderse. La mayor parte de la sección se desprendió. Más de 1.000 toneladas de acero, junto con buena parte de aquello que la CIA esperaba recuperar, cayeron otra vez hacia el fondo del Pacífico. En la superficie no hubo una explosión visible. Los barcos soviéticos no vieron aparecer ningún submarino. Dentro del Glomar Explorer, los ingenieros solo podían continuar elevando lo que aún permanecía sujeto a la garra. El 8 de agosto, la carga restante entró finalmente al pozo lunar. Las puertas se cerraron debajo de ella y el compartimento comenzó a drenar. Entonces los hombres con trajes de protección descendieron. Habían recuperado aproximadamente 12 metros de la proa del K-129. El metal estaba deformado y cubierto por sedimentos. Había contaminación radiactiva. También encontraron los restos de 6 marineros soviéticos. La CIA nunca ha publicado una lista completa y definitiva de todo lo obtenido. Informes posteriores sostienen que la sección incluía parte del compartimento de torpedos. Los documentos desclasificados indican que el equipo tuvo que enfrentar contaminación por plutonio relacionada con uno o más torpedos nucleares. Pero las páginas que describen el valor exacto de la inteligencia recuperada siguen parcialmente censuradas. El 4 de septiembre, los 6 marineros recibieron un funeral en el mar. La ceremonia se realizó en inglés y en ruso. Se utilizaron las banderas de los 2 países y sonó el himno soviético. Todo fue filmado, aunque las imágenes permanecerían ocultas durante muchos años. Para la CIA, la operación no había terminado. La parte más valiosa del submarino podía continuar en el fondo. Los equipos comenzaron a preparar una segunda misión, llamada Matador. Y entonces, el secreto se rompió por un lugar completamente inesperado. Poco antes de que el Glomar Explorer zarpara, unos ladrones habían entrado en las oficinas de Samagin Ridge, una de las empresas vinculadas a Howard Hughes. Entre los documentos robados había un memorando que relacionaba al empresario, la CIA y el barco. La agencia quería recuperar aquel papel. Pidió ayuda al FBI y la investigación terminó involucrando a la policía de Los Ángeles. Cuantas más personas buscaban el documento, más preguntas surgían sobre aquello que contenía. Los rumores llegaron a periodistas. El director de la CIA, William Colby, habló personalmente con varios medios y les pidió que no publicaran la historia. Durante un tiempo, algunos aceptaron esperar porque el segundo intento todavía estaba en preparación. Pero en febrero de 1975 comenzaron a aparecer las primeras revelaciones. El 18 de marzo, el periodista Jack Anderson expuso la misión en una transmisión nacional. Al día siguiente,
el diario New York Times publicó un reportaje de Seymour Hersh que revelaba que el supuesto barco minero de Howard Hughes había sido construido para recuperar un submarino soviético. La Casa Blanca enfrentó una decisión delicada. Si confirmaba la operación, obligaba a Moscú a responder a la violación y a la humillación de no haber encontrado su propia nave. Si la negaba, podía quedar atrapada por documentos y testimonios que ya estaban circulando. La Casa Blanca decidió no reconocer públicamente la operación. El 21 de mayo, una periodista llamada Harriet Philippi solicitó a la CIA los documentos del caso utilizando la Ley de Acceso a la Información. La agencia respondió que no podía confirmar ni negar que aquellos registros existieran. Aquella fórmula terminaría conocida como la respuesta Glomar y se convertiría en una herramienta utilizada por agencias estadounidenses para evitar reconocer la existencia de información clasificada. La segunda misión quedó condenada. Para entonces, la Unión Soviética podía vigilar el lugar exacto y bloquear cualquier nuevo intento. El 16 de junio de 1975, el presidente Gerald Ford aprobó la cancelación definitiva. El proyecto Sorian quedó atrapado entre dos interpretaciones. La CIA lo describe como uno de los grandes logros de inteligencia y de ingeniería de la Guerra Fría. Sus críticos señalan que la mayor parte de la sección objetivo se desprendió durante el ascenso y que los misiles, los equipos de comunicación y buena parte de los documentos que buscaban regresaron al fondo. Las dos versiones dependen de información que todavía no está completa. La agencia reconoce que recuperó una parte del submarino y que la misión produjo inteligencia valiosa. No revela con precisión qué obtuvo ni cuánto justificó el costo. En octubre de 1992, el director de la CIA, Robert Gates, entregó al presidente ruso Boris Yeltsin una copia del video del funeral. Después de décadas, el gobierno ruso recibió las imágenes de la forma en que aquellos 6 marineros habían sido despedidos. El resto de la tripulación continúa en el Pacífico junto con la mayor parte del K-129. El Glomar Explorer dejó de ser un barco secreto. Sin embargo, la operación que llevaba escondida todavía conserva preguntas que los documentos desclasificados no responden. Hoy sabemos que la CIA construyó una nave gigantesca, inventó una historia sobre minería oceánica, utilizó la reputación de uno de los hombres más famosos del mundo y realizó una recuperación a más de 5 kilómetros de profundidad mientras barcos soviéticos la observaban. Sabemos también que, en el momento decisivo, la mayor parte del submarino cayó de nuevo al abismo. Lo que todavía no sabemos es qué secretos consiguió subir con la parte que no cayó.